Hola amigos del marketing y del mundo corporativo. Nuevamente nos encontramos en una cápsula más de contenido valioso para nuestros trabajos. En esta oportunidad quiero hacerte un planteamiento. ¿Te has preguntado si tu trabajo está en riesgo o cómo incorporar herramientas de inteligencia artificial frente a toda la revolución tecnológica que estamos viviendo en este momento en tu trabajo? Es un tema que estamos discutiendo mucho, especialmente en todo lo que tiene que ver con el marketing, con las ventas. Cómo cada vez estas incorporaciones tecnológicas están presentes en la vida cotidiana de los equipos corporativos de marketing y ventas. Y este video que hemos grabado el día de hoy con esta pequeña cápsula es justamente para contarte un poco cómo desde MarkLovers percibimos estas innovaciones y cómo utilizarlas a nuestro favor. Entonces, si en este momento te estás preguntando si la inteligencia artificial te va a quitar el puesto o cómo incorporarla dentro de las actividades que tienes, este video es importantísimo para ti. Te invito entonces a que lo veamos completo, a que nos comentes, a que nos sigas, a que hagas cada día nuestro canal un poco más grande. Gracias a tu apoyo podemos continuar haciendo estos contenidos de tal forma de que sin más preámbulos vamos a ver un poco más cómo la inteligencia artificial impacta en nuestra vida, en nuestra colectividad y además de eso principalmente en nuestros trabajos, en nuestros lugares de trabajo. Mi nombre es Julio César Arango, soy representante de MarkLovers y el día de hoy me gustaría abordar este tema contigo, que estás allí en tu empresa, en tu oficina, con tus áreas de marketing o equipos que estás liderando, para contarte un poco qué es lo que se está viniendo con la inteligencia artificial. Básicamente se ha hecho una discusión muy grande si la inteligencia artificial finalmente reemplazará al ser humano. Y lo que nosotros hemos notado a lo largo del tiempo, inclusive antes de que la inteligencia artificial surgiera como la realidad que estamos viendo hoy, hemos notado de que antes de esto ya existían algunos procesos que podían ser automáticos. Dentro de las herramientas que nosotros utilizamos en nuestra consultora MarkLovers, siempre hemos intentado incorporar herramientas que permitan la automatización de procesos, la automatización de comunicaciones y digamos que hubo en principio como un gran boom por este tipo de cuestiones de automatización, de learn machine, etc. Inclusive sistemas que nosotros manejamos habitualmente como temas de Salesforce, PyDrive en el área comercial o también si de pronto estás usando HubSpot en el área de marketing o herramientas como ArtStation. Digamos que esas plataformas ya presentaban algunos sistemas que permitían automatizar y generar flujos de comunicación, para una masividad. Pensemos que en lo que respecta principalmente a temas de marketing y ventas, lo que nosotros intentamos con estas herramientas es poder llegar a amplios públicos. Entonces, en principio necesitamos bases de datos muy grandes, y esas bases de datos finalmente pueden ser impactadas de una forma masiva y podemos utilizar esas tecnologías para cumplir ese cometido. Sin embargo, lo que nosotros hemos notado puntualmente es que cuando se hace este tipo de activaciones y se deja muy genérico, puede inclusive generar un impacto contrario, ¿no? Caer en una bandeja de spam, que las personas no presten mucha atención a lo que se les está diciendo porque lo ven como algo genérico. Entonces, a medida que esto surgió, ya hablo de varios años atrás, nos hemos ido dando cuenta de que es importante y es fundamental, en principio, segmentar, saber a quién le estoy hablando, cómo hablarle, cómo abordarle desde su propio dolor y desde la solución que se plantea. Pero además de eso, yo no le puedo hablar a todos los segmentos, a todos los sectores, a todas las industrias de la misma manera. Yo necesito claramente generar segmentos por rubros, por criterios que yo pueda tener dentro de la propuesta de valor o servicio que yo estoy brindando y a partir de ahí empezar a generar comunicaciones personalizadas. Lo que entonces fue desarrollándose poco a poco fue la utilización de la herramienta tecnológica
digamos, el disparar comunicaciones masivas, que al principio eran muy impactantes, después dejaron de serlo tantos porque ya las personas percibían de que de alguna forma u otra, bueno, era una cuestión masiva y no era personalizada. Después empezó a trabajar en las segmentaciones para intentar segmentar como por grupos humanos, por rubros, por industrias, y hoy en día hablamos ya de una hiperpersonalización, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo la capacidad de entender, de comprender y de orientar una comunicación basada en la persona o el individuo, en casos ya muy puntuales, ¿no? Con su propio nombre, con su propio cargo de compañía, entendiendo lo que hace, cómo le puedo ayudar, qué servicios, qué productos se le pueden suministrar a ese cliente que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, simplemente como para hacer un recorderis desde dónde partimos, y a partir, digamos, de los últimos 2 años aparece esto que se lanza como la inteligencia artificial, que en realidad es lo que hablamos como inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es como a mí no me gusta llamarlo como inteligencia artificial porque pareciera que ella pudiera pensar sola autónomamente, sino que en su configuración nosotros podemos llamarlo más como si fuera como una extensión de la inteligencia humana. Es como una herramienta que permite extender el pensamiento, la comunicación, el criterio, las buenas palabras, las buenas prácticas, las recomendaciones, pero parte mucho desde cuestiones arquetípicas, ¿no? Como decir definiciones que ya están allí en el diccionario o en investigaciones o búsquedas inclusive en la web, y ella lo que hace es juntar esa información y bueno, darte una respuesta. Inclusive si tú tienes una conversación con una inteligencia artificial, bueno, finalmente lo que vas a hacer es que la inteligencia repita o vea cómo estructurar un poco la conversación contigo a partir de las mismas palabras o comunicación que tú estás emanando con ella. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar de que la inteligencia artificial aparece, se hace un gran lobby, ¿no? Hay un lobby, hay una cuestión allí de marketing, mucha inversión en medios para que esto obviamente repunte, compañías que son startups de los Estados Unidos y también de China y de otros países importantes en el ámbito tecnológico, bueno, han puesto mucho marketing para que estas ideas de la inteligencia artificial sean abrazadas rápidamente por la población, ¿no? Y ahí empieza a surgir estas dudas de, bueno, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un departamento de marketing, ¿esta inteligencia artificial será capaz de reemplazar a un diseñador? ¿Será capaz de quitar una persona que está allí haciendo la estrategia? ¿O en el área de ventas será capaz de eliminar a todos los vendedores? Es relativo. ¿Por qué? Porque sí podemos utilizar la herramienta, pero la herramienta, nosotros necesitamos controlar la herramienta, no que la herramienta nos controle a nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar siempre, por lo menos desde el criterio humano, lo que significa el seteo, la organización, sí nos permite agilizar trabajo, nos permite llegar a comunicaciones mucho más masivas, a más personas, nos permite entender más la Big Data, ¿no? Cuando tengo volúmenes grandes de información y necesito tamizarlos, entenderlos, compararlos, hacer comparativas, hacer búsquedas, digamos que sean como ricas en datos o en información que me permitan validar un concepto. En ese punto la inteligencia artificial, por supuesto, es una herramienta. Pero bueno, nosotros en los procesos, por ejemplo, de marketing, sabemos que hay una parte que es la parte creativa, y la parte creativa normalmente está dada por el diseño, ¿no? Entonces, el diseño, la publicidad y otras áreas que digamos, el audiovisual, que complementan las estrategias de comunicación y de marketing. Y nosotros hemos notado que a lo largo del tiempo siempre han aparecido herramientas diferentes que han puesto en tela de juicio si eso iba a acabar con un área determinada, ¿no? Y aquí el tema es el siguiente. Recordemos que cuando apareció, por ejemplo, si nosotros pensamos en los diseñadores en los años 50, cuando el diseñador, no sé, tenía que hacer aquella imagen de una empresa, no sé, de bebidas refrescantes, negra, por llamar una, allí, bueno, había una persona que se dedicaba manualmente a pintar el póster, a armarlo, a definirlo, etcétera, y a delinearlo. Una vez que aparece el computador, bueno, parece, esas personas que son ilustradoras
ya no tienen más sentido, porque ya viene el computador y la tecnología puede reemplazar lo que ellos hacen. Y fíjense lo interesante de esto, que es que aunque se planteaba como que los iba a reemplazar, no los reemplazó. Lo que hizo fue ayudar a que esas personas pudieran hacer más y generar producciones mucho más rápidas, con otros estilos diferentes, porque claro, el estilo manual pasa a ser un estilo más, digamos, de ilustración, digámoslo, digital o que se puede poner en el mundo cibernético, y cambia un poco, digamos, el estilo, pero no cambia que haya allí un diseñador o una persona que esté orientando a la máquina hacia un resultado estratégico que la compañía busca. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar, si estás asustado hoy porque la inteligencia artificial está como diciéndose que es lo que va a acabar con los puestos, yo te diría que en nuestra experiencia, que trabajamos mucho con innovación y tecnología y que tenemos que estar siempre a la vanguardia para ofrecer este tipo de servicios y productos a nuestros clientes, te diría que no necesariamente va a quitarte el trabajo. Lo que probablemente va a hacer es que tengas que hacer una capacitación o tengas que orientar tu sentido estratégico hacia cómo utilizar esa herramienta de forma efectiva. La inteligencia artificial, además, plantea una cuestión muy importante en estos tiempos, ¿no? Cuando ya todo se va volviendo automático, cuando ya todo se va volviendo robotizado, cuando ya todo es una cuestión que es genérica, cuando las respuestas, inclusive cuando tenemos el chat, nos empezamos a dar cuenta que las respuestas más o menos tienen un mismo esquema de escritura, ¿no? Una misma gramática, una misma sintaxis, repiten ciertas palabras como conectores, ya eso se empieza a identificar. Cuando vemos eso, las personas al principio de lo que parecía una novedad, ya después empiezan a saturarse. Y ahí es lo que nosotros hoy estamos notando, de que en el marketing sí nos sirve la herramienta, pero no podemos abusar de ella. ¿Por qué? Porque las personas la perciben, porque las personas perciben que fue hecho por una inteligencia artificial, porque muchas veces los resultados que esa inteligencia artificial da no necesariamente son customizados o personalizados, o no tienen una comprensión tampoco sistémica, que eso, digamos, es una de las barreras que hoy tenemos en lo que respecta a inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a las piezas gráficas. Es muy difícil hoy que una inteligencia artificial te cree un sistema de branding, ¿no? Entonces, que cada que le pidamos hacer una pieza, nos genere una pieza sistemática que parta de otra. Al contrario, cuando pedimos una pieza, cada vez que pronteamos, pedimos algo nuevo, él hace una cosa de cero y vuelve y te da una cosa nueva, una cosa diferente. Entonces, es muy difícil decir que podemos generar sistemas coherentes, por ejemplo, de marcas, que es una de las cosas que trabajamos, contenidos que tengan una coherencia con un storytelling, no en la unidad particular, sino en el conjunto. Ahora, sí podemos utilizarlo para, no sé, ayudarnos a crear una imagen particular que después la vamos a incorporar en un diseño, ayudarnos a crear un texto que después lo vamos a curar y vamos a trabajar en él para que mejore y para que tenga el estándar o la personalización como se comunica la compañía. Entonces, en ese sentido sí, pero digamos que no necesariamente o en este momento, en esta instancia en la que estamos, no necesariamente la inteligencia artificial es capaz de hacer estos razonamientos especialmente más sistémicos. Cuando hablamos de una marca tenemos que hablar también de un sistema, ¿no? Hablamos de un sistema marcario, ¿no? No es que la marca es solamente el logo. El logo es una parte, pero después tiene su papelería, tiene su identidad corporativa, tiene los uniformes de las personas, tiene la comunicación en redes sociales, tiene su página web, tiene un montón de atributos que son sistémicos a la marca, que eso es una de las cuestiones que trabajamos aquí en Mark Lovers. Y partiendo digamos, de eso, hay una cuestión que es digamos, muy antagónica frente a lo que se plantea como una solución mesiánica o, bueno, la inteligencia artificial, entonces ya con esto vamos a resolver el mundo. No necesariamente, no necesariamente. Es una herramienta más que nos permite o nos extiende el campo de acción. Y debemos, por supuesto, capacitarnos en ella y utilizarla, abrazarla, porque justamente como una herramienta tecnológica y de innovación es algo en lo que nosotros, pues, por supuesto, tenemos que ir evolucionando en nuestro expertise profesional. Ahora, cuando ya empieza a ser una
cuestión que es genérica, que las personas ya identifican, ¿no? Por lo mismo que ya mencionaba, ¿no? Por cosas que ya son como estructuradas o respuestas inclusive que nosotros vemos, ¿no? La piel tal vez humana no es la misma piel que plantea una inteligencia artificial y ya claramente lo podemos diferenciar. Hay muchos inclusive elementos que nosotros podemos identificar como cosas que quedan medio extrañas, dedos que, no sé, empiezan a aparecer 3 dedos, 4 dedos, ¿no? Entonces esas cosas ya empiezan a percibirse. No siempre es tan realista la información que nos da la inteligencia artificial y tiene que ser curada tanto en imagen como en texto y comunicación. Entonces, ya las personas empiezan a percibirlo y cuando lo empiezan a percibir empieza a pasar una cuestión muy extraña que estamos notando nosotros inclusive con nuestros clientes, con las audiencias que manejamos. Nosotros manejamos bastantes audiencias, entonces muchas personas ven las creaciones que nosotros hacemos y tenemos métricas y estadísticas de lo que pasa con ello y notamos de que las personas empiezan a percibir definitivamente de que eso no está hecho por un humano, ¿no? Y al percibirse que no está hecho por un humano, bueno, pierde credibilidad, se ve una cosa que está hecha más masivamente, digamos que pierde un poco de calidad en ese sentido. Y por eso la inteligencia artificial nos genera un desafío, que es ahí donde yo creo que el marketing tiene que orientarse o se está orientando en este momento. Ya Kotler acabó de sacar, el padre del marketing acaba de sacar este libro Human to Human, ¿no? En donde habla que el marketing en un mundo tan automatizado empieza a volverse una cuestión en donde yo tengo que percibir al otro como un humano, yo tengo que entenderlo con empatía, tengo que entender que yo estoy comunicándome con una persona, no con una masividad, ¿no? De personas ahí que son un grupo humano al que emano un mensaje unidireccional. Hoy en día entonces ya la empatía en el marketing es fundamental, entender de que cada vez tenemos una sociedad que tiende a ser más anciana porque los índices de natalidad están bajando, entonces tenemos una población que cada vez está más anciana, que tiene otras necesidades, que tiene otras particularidades, que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con que una máquina o un robot lo atienda o le hable o no entienda ni siquiera qué es lo que necesita porque no tiene la experiencia humana. Una de las cuestiones que la inteligencia artificial no puede superar al ser humano, por lo menos en este momento, en esta instancia, es la experiencia de vivir, la experiencia humana. Eso la inteligencia artificial no lo puede contar a través de lo que sabe, de los libros, de lo que las otras personas han contado, pero tener la experiencia, haberlo vivido, haberlo vivenciado, haber tenido como toda esta cantidad de variables que rodean el mundo simbólico en el que nosotros estamos para poder definir una estrategia, para poder comunicarse con alguien, para poder tener esta cuestión empática con el otro, ¿no? Esto la inteligencia artificial hoy no lo logra. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que principalmente la herramienta de inteligencia artificial sí se está utilizando, la está utilizando como herramientas diferentes y variadas. Es importante capacitarnos totalmente. Hay algunos puestos que sin lugar a dudas sí son demasiado operativos o tienen cuestiones de respuestas muy prediseñadas y demás. Puede ser que esos puestos de trabajo sí tengan una cuestión, tengan a desaparecer. La invitación es a que los departamentos de marketing puedan, sí, interiorizarse en entender las herramientas, en trabajarlas de una forma más constructiva con sus propios equipos, que nos capacitemos para poder incorporarlas porque son necesarias y porque hacen parte de la innovación que tenemos que plantear en nuestros equipos humanos, en nuestros equipos de ventas y de marketing. Y finalmente, no olvidarnos de que nos estamos comunicando con otros seres humanos. Entonces, las estrategias que nosotros estamos planteando las podemos utilizar a través de las herramientas, pero tienen que ser dirigidas, sin lugar a dudas, partiendo desde, digamos, el sentimiento humano, la experiencia humana, la vivencialidad y entender que el otro humano es una persona que recibe, que tiene expectativas, que tiene necesidades, que tiene una experiencia también que puede conectar con mi experiencia y desde ahí podemos construir un marketing que tenga mucho más valor que un marketing masivo, un marketing que es un contenido convincente y lindo en lo
superficial, pero que en el fondo no tiene mucho, ¿no? Que es la propuesta de la inteligencia artificial. Entonces, sin más preámbulos, espero que este contenido te sirva, espero que te ayude a entender en tu departamento de marketing cómo trabajar con esto, a no tener miedo a la inteligencia artificial, ser amigos de ella, porque en realidad es una herramienta más como cuando nació el computador, como cuando nació el smartphone, como cuando nacieron las redes sociales. Bueno, simplemente es evolución, ¿no? Vamos haciendo una evolución en medio del desarrollo profesional con diferentes herramientas y diferentes técnicas o formas de hacer las cosas diferentes, pero eso no va a quitar los quehaceres de los seres humanos, ¿no? Cuando tenemos pasión, cuando tenemos un entusiasmo por hacer las cosas, bueno, podemos usar cualquier herramienta, pero eso no nos quita nuestro ímpetu en ir hacia adelante. Entonces, muchas gracias por asistir a este video aquí. Si te pareció interesante, por favor, compártelo con otras áreas de tu empresa, con personas que estén allí necesitando una voz para entender un poco más esto, no verlo como una guerra entre una máquina y el hombre. Yo creo que eso por lo menos lo tenemos visto en las películas de ciencia ficción, pero no es lo que estaría pasando ahora. Lo que tenemos que hacer es amigarnos justamente para tener unos mejores resultados y a partir de ahí, bueno, entregar un marketing más humano, un marketing más pensado, un marketing más empático con la sociedad, con los grupos humanos. Eso es fundamental en este momento y bueno, por supuesto, evitar caer en la trampa de la generalidad, ¿no? Ahí es donde de pronto el marketing empieza a fallar, cuando ya abusa de la herramienta y ya empieza a perder valor. Nuevamente te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que así podamos digamos, comunicarnos de una forma mucho más rápida. Cuando subamos un contenido de estos, estés informado, y por favor síguenos. De esta forma, así cada vez somos una comunidad más grande en torno a este tipo de reflexiones que por supuesto son de trascendencia para nuestras posiciones y para nuestras empresas. Desde ya te mando un gran abrazo, y si tienes alguna consulta, alguna duda, si tu empresa está necesitando tener una consultoría de marketing o saber sobre estos servicios de cómo posicionar tu marca, cómo hacer más expansiva el área de ventas, cómo llegar a más personas, especialmente en el área business to business, que es lo que nosotros trabajamos, yo aquí y nuestro equipo va a dejarte en un link para que puedas entrar en contacto con nosotros, visitar nuestra página web, entender un poquito más, y podemos tener también una consultoría personalizada para ayudarte en estos propósitos que son de tanta importancia, tanta trascendencia, y que a nosotros, como nuestra misma marca nos lo manda como rectora, Mark Lovers, nos manda a trabajar con pasión, con cariño y con dedicación para que estas marcas sean todos los días más amadas, más queridas y brillen en el mercado. Entonces, un saludo grande y nos vemos en la próxima cápsula de contenido.